La santidad de Dios habla de su majestad y de su grandeza. Habla de su pureza y habla de su perfección moral. En Dios no hay mancha ni pecado. En Dios no hay defecto ni maldad. Dios es único. No hay ni nunca habrá en toda la creación nadie tan perfectamente santo como Dios. Esta es una de las razones por la que Él es el único digno de toda nuestra alabanza y adoración. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 2. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Estamos en la serie que hemos iniciado la semana pasada, los atributos de Dios. Hemos dado una breve información de cada uno de ellos. Y en la introducción a esta sección, a esta serie de los atributos de Dios, hoy llegamos al primero de ellos, al primero que mencionamos la semana pasada, la santidad. También la semana pasada mencionamos algunos versículos que hablan sobre la santidad de Dios. Te invito a que los leas: Levítico capítulo 11, verso 44, Isaías capítulo 5, verso 16, Primera carta de Pedro capítulo 1, verso 15 y 16, y Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Tus testimonios son firmes. La santidad conviene a tu casa. Salmo 93, verso 5. Santidad es una de las características básicas de Dios. En referencia a él, la palabra santidad significa absoluta perfección y pureza. Solo Dios es santo en sí mismo y por sí mismo. Uno cuando lee las Escrituras y escucha la palabra santidad dice: ¡wow! Qué difícil es ser santo, ¿verdad? Qué difícil es ser apartado para Dios. Y viendo cómo está nuestra sociedad hoy en día, vemos en las Escrituras que esta palabra también se aplica a personas o a cosas que han sido apartadas y dedicadas al servicio de Dios. La palabra santidad tiene un significado que conlleva dos conceptos: uno que es separación y otro que es dedicación. En el Antiguo Testamento encontramos que el pueblo de Israel santificaba los objetos o personas a través de un rito o culto ordenado por Dios. Solo Dios puede santificar o declarar santo a algo o a alguien. Dios es santo y quiere un pueblo santo, como dice Levítico capítulo 19, versículo 2. La santidad es esencial para la salvación. Por eso la santidad conviene a tu casa. Vivir en santidad es necesario para ver a Dios. Esto es parte del plan de salvación. Vamos a comparar algunos versículos que hablan sobre esto. Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5 y Hebreos capítulo 12, versículo 14. A través del nuevo nacimiento, Dios nos ofrece no solo un cambio de vida, sino una nueva vida, una vida separada y dedicada para Dios, porque como dice el versículo, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová. ¿Es necesaria la separación? Sí, es indispensable. El pecado separa al hombre de Dios. Y solo separándose del pecado se podrá volver a restaurar esa comunión. Dios nos llama a separarnos. Dios nos llama a santificación. Separarnos cada día del pecado, renunciar a nuestros propios deseos carnales, consagrarnos al Señor, dedicarle nuestras vidas, obedecer su palabra. Eso produce fruto. La voluntad de Dios es nuestra santificación, como dice la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, porque la santidad, como hemos leído al principio, conviene a tu casa. La santidad te conviene a ti que nos estás escuchando. Por esta razón nos ha bautizado con su Espíritu Santo y nos ha dado su palabra. Su palabra es verdad. El Espíritu Santo imparte santidad en nosotros. Una persona llena del Espíritu Santo y que se deja guiar por el Espíritu, cada día va perfeccionando su santidad. El mismo Espíritu le va enseñando y dando testimonio de que Dios se agrada de su manera de vivir. La santidad es enseñada por la Biblia y es también enseñada por los pastores, por los maestros.
La palabra de Dios nos está aconsejando: no os conforméis a este siglo. Esto es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Es decir, no conformarnos con lo que el mundo establece. No tenemos que seguir la corriente del mundo, tenemos que separarnos, desvincularnos del mundo. La pregunta no es qué tan cerca podemos vivir del mundo sin pecar, sino qué tan cerca podemos vivir de Dios firmes y seguros de nuestra salvación. La palabra de Dios también dice: absteneos de toda especie de mal. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Es decir, todo lo que tenga un reflejo del mundo y de sus deseos, todo lo que da una imagen incierta, todo lo que produce confusión o equivocación. Absteneos de toda especie de mal. Dios quiere un pueblo celoso de lo bueno, un pueblo que deseche lo malo, aborrecer lo malo, ser celosos por lo bueno. Dios odia el pecado y nosotros también debemos odiarlo. Debemos odiar el pecado, pero no al pecador. Tú y yo no podemos echar, tú y yo no podemos maltratar, tú y yo no podemos condenar al pecador. Tú y yo tenemos que condenar el pecado, pero tenemos que amar y restaurar al pecador. Si no lo hacemos, estaremos cometiendo pecado, porque estaremos haciendo acepción de personas. Estaremos, lo creas o no, matando a nuestro prójimo, matando a nuestro hermano. Dios quiere un pueblo celoso de lo bueno, que odie lo malo. Lo que necesitamos para vivir en santidad es a Dios. Tú y yo necesitamos que Dios gobierne nuestra vida, gobierne nuestro hogar, porque la santidad conviene a tu casa. Para obtener victoria en nuestra vida cristiana contra el pecado y vivir en santidad, necesitamos entender estas verdades. En primer lugar, la ley del pecado. Como dice Romanos capítulo 7, verso 20. Pablo nos dice que la ley del pecado que hay en nosotros es mayor que la ley de Moisés y que la ley de nuestra mente. En otras palabras, Pablo está diciendo que ni la ley ni nuestra mente podrán vencer la naturaleza pecaminosa que reside en cada hombre. La ley de pecado también se llama naturaleza pecaminosa. La vieja naturaleza, el viejo hombre, el primer Adán, la carne. Pero hay una ley que es mayor que la ley del pecado y es la ley del Espíritu. Solo por medio de esta ley el hombre puede ser libre de la ley del pecado. Cuando la persona recibe el Espíritu Santo, recibe una nueva naturaleza que no desea pecar, pero que tiene las leyes y los deseos de Dios implantados en ella. Esta es una verdad que tenemos que aprender, la ley del pecado, pero también tenemos que aprender que todo aquel que es nacido de Dios no debe practicar el pecado. Y esto es lo difícil, porque muchos de los que estamos aquí hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Hemos aceptado al Señor en nuestra vida, pero qué difícil se hace mantenerse puro. No hay día en que no pequemos. En otras palabras, todo aquel que ha nacido de nuevo no quiere pecar, no le gusta pecar. Por lo tanto, no practica el pecado. Pecar y practicar el pecado son dos cosas distintas. No te olvides de esta verdad. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y la última verdad es que todo aquel que ha nacido de nuevo ha muerto al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo a través del arrepentimiento para que ya no sirvamos al pecado. Estamos muertos al pecado, por lo tanto somos libres del pecado. Me gusta el consejo que Pablo nos da en la carta de Romanos capítulo 6, versículo 12 y 13. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, nos da otra perspectiva de lo que es la santidad. Debemos vivir una vida de tal manera que sea aceptable a Dios, y esto es parte de nuestro culto, de nuestra adoración. Vivir en santidad es una manera de alabar y adorar a Dios. Recordemos siempre su palabra cuando dice que la santidad conviene a tu casa, oh Jehová.
porque sin santidad nadie verá al Señor. Vivir en santidad no es una vida de esclavitud a reglas o a regulaciones. No se trata solamente de no hacer lo malo, sino de estar dispuestos y estar en alerta a hacer todo lo que le agrada al Señor. El propósito de vivir en santidad es agradar a aquel que nos compró a precio de sangre preciosa y mora en nosotros. El propósito de vivir en santidad es reflejar o proyectar la imagen de aquel que habita en nosotros para que otros sean atraídos a él. Qué bueno que tú y yo también podamos agradar a Dios con lo que hacemos. Necesitamos la fe. Todos los aspectos de nuestra relación con Dios tienen que ver con la fe. Por fe venimos a Él. En fe somos salvos. Por fe vivimos. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe nos guía a la obediencia. Y así debe ser también en cuanto a nuestra manera de vivir santamente para Dios. La santidad es resultado de lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas, por la fe, esa fe que hemos depositado en Él. Vivir en santidad es vivir en obediencia, y la obediencia es la mejor y la más importante demostración de amor que podemos darle a aquel que nos ama. Su palabra nos dice que la santidad conviene a tu casa. Una correcta actitud es el fundamento para desarrollar una vida en santidad. El salmista pidió a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Salmo 51, versículo 10. La verdadera santidad comienza en lo interior. Y eso se refleja en lo exterior y cubre todos los aspectos de la vida, como lo son la naturaleza, los pensamientos, las actitudes, el comportamiento, la conducta, hasta la apariencia. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, el apóstol nos hace un llamamiento a una vida santa. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda nuestra vida y nuestro ser deben estar santificados por nuestra obediencia a la palabra de Dios. Debe haber santidad interna, debe haber santidad externa. Interna en el corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. Externa en el comportamiento, en la conducta, en la apariencia. No hay verdadera santidad en la vida del cristiano cuando su corazón está lleno de amargura, de rencor, de celos, de resentimiento, de envidia, de altivez. Todo o cualquiera de estas cosas producirá una manera de hablar o de actuar y hasta una apariencia que no refleja a Cristo. Si examinamos honestamente con la ayuda del Señor, miramos en el fondo de nuestro corazón, vas a encontrar actitudes negativas. Entonces nuestros esfuerzos serían vanos. Pero si podemos traer nuestro corazón a una correcta actitud, hasta sentir un deseo sincero y ferviente de agradar a Dios, entonces el resto de las cosas, el resto, por ejemplo, de esta reflexión, será solo cuestión de escuchar con los oídos espirituales, para luego ser hacedores de la palabra, practicantes de las enseñanzas, discípulos del buen maestro que es Cristo. La santidad externa es una proyección de la presencia de Dios en nuestra vida y de nuestro crecimiento en su conocimiento y en su gracia. Y la santidad en la lengua, en nuestra manera de hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La santidad en nuestros ojos también es importante. Los ojos son las ventanas del alma, la luz del cuerpo. Los ojos son los órganos sensoriales que más información llevan al cerebro. Toda imagen que el hombre ve queda grabada en el cerebro. Lo que el hombre ve y oye determina su pensamiento y según su pensamiento, como dice Proverbios capítulo 23, verso 7, tal es él. Lo que el hombre ve tiene una influencia en su pensamiento. Leía un estudio que dice que los psicólogos dicen que el 90% de nuestros pensamientos son estimulados por la vista. Y es verdad. Por esto el Señor dijo que según la condición de nuestros ojos será la condición de todo nuestro cuerpo. Si nuestro ojo está mal,
todo nuestro cuerpo está mal. Muchas tentaciones se nos presentan a través de los ojos. Ejemplo, Eva vio y codició, tomó y pecó. Estamos hablando de ese fruto. David vio y codició, tomó y pecó. Estamos hablando de David cuando mató a Urías y se acostó con su mujer. La vio que se estaba bañando, la codició, la tomó y pecó. Acán vio, codició, tomó y pecó. Estamos hablando del botín que lo escondió. Lo vio, lo codició, lo tomó y pecó. Satanás sabe que puede alcanzar nuestra mente y nuestra alma fácilmente a través de nuestra vista, a través de los ojos. Pero el Señor promete bendición para el que guarda sus ojos de la tentación. Qué bueno es que haya santidad en lo que vemos, en nuestra mirada, en nuestros ojos. Hay muchas situaciones sobre las cuales no tenemos control, pero si hemos aprendido a disciplinar los ojos, serán tentaciones que pronto serán resistidas. Por ejemplo, cuando estás en el ordenador y de repente una ventana se te abre y aparece una mujer o aparece un hombre sin ropa. ¿Qué harás en ese momento? Es una tentación y tus ojos automáticamente se dirigen a esa ventana que se ha abierto. Hay en nuestra sociedad 3 medios sobre los cuales, si tenemos control y debemos perfeccionar mucho, son la literatura, el cine, la televisión. A través de los ojos estamos viendo constantemente, redes sociales también. La lectura es un buen hábito de educación para el hombre, pero no todos los libros son buenos. Hay novelas que se basan en sexo, en palabras vulgares, en pornografía, en magazines con confesiones íntimas, con escándalos. Como solemos decir aquí en España, el salseo, la prensa rosa. Mateo capítulo 5, verso 8 dice que los de limpio corazón verán a Dios, pero no se puede tener un corazón limpio leyendo esta literatura, leyendo este tipo de cosas. Una nueva manera de saber qué es bueno es preguntarse qué clase de pensamientos o meditación trae a mí lo que estoy leyendo. Tenemos la televisión y el cine. Son las armas más poderosas que Satanás ha estado usando para corromper la humanidad. Los 2 tópicos más enfatizados en ellas son el sexo y la violencia. Ellas representan y crean una generación que se va depravando cada vez más. ¿Cómo afecta la televisión, por ejemplo, al cristiano? Y no te estoy diciendo que dejes de ver la televisión. Digo que dejes de ver ciertos programas que van a levantar en ti pensamientos y sensaciones que pueden hacer que cometas locuras o que tu vida cambie. La persona que se sienta frente al televisor es bombardeada por escenas, por comportamientos que van de los ojos a la mente. Y el cristiano comienza resistiendo, pero va disminuyendo y la mente es constantemente estimulada a pecar. La televisión no construye ni edifica una vida cristiana. Y vuelvo a repetir, no te estoy diciendo que no veas la televisión, pero sí te estoy diciendo que dejes de ver programas, películas incluso, que te hagan pensar o meditar y que te hagan pecar. Porque yo puedo ver una buena película. Puedo ver una película de acción, de comedia, de drama, romántica, de aventuras, pero no voy a dejar que esa película gobierne mis pensamientos, mis actitudes. Viendo ciertas escenas, el subconsciente se asume que toda la sociedad es así, y esto desarrolla una actitud permisiva que excusa el pecado. Y de ahí viene esa frase, todo el mundo lo hace. La televisión es un medio de escape que te saca de la realidad, entretiene al hombre carnal y alimenta los deseos de la carne. Por lo menos ciertos programas, ciertas películas, ciertas series, ciertos documentales. Le hace perder lo más valioso que el hombre posee, el tiempo. Hay un tiempo, por supuesto, para ver la televisión, pero si ese tiempo, el 90% o el 100% de tu día es televisión, cuidado, porque al final se puede convertir en adicción. Qué importante la santidad en nuestros ojos, en lo que vemos, en lo que leemos.
Santidad en nuestra manera de vestir. Por ejemplo, porque la santidad conviene a mi casa, a tu vida. Nuestra apariencia externa no es la base de nuestra santidad, pero no deja de ser un elemento importante en nuestra vida. Es un reflejo de lo interno. Nuestra manera de lucir incluye el vestido, el peinado, los adornos. He escuchado que el vestido refleja la moral, el buen sentido. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 9 y 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. El pudor refleja la moral y significa decencia, castidad. Es una virtud que casi no se hay hoy en nuestro mundo. Es un valor que se ha perdido. En otras palabras, el consejo de Pablo a las mujeres en este pasaje es que se vistan con ropa que cubran bien el cuerpo. Hoy en día vas por la calle y hay vestidos, hay vestimentas que tiene la mujer y que tiene el hombre que enseñan todo. Que tengan pudor al vestirse. Una vestimenta descubierta indica la presencia de un espíritu sensual, un deseo de llamar la atención sobre el sexo opuesto y hace invitación al pecado. Vistámonos de una manera tal que no quedemos expuestos a miradas de codicia. Hay personas que miran con codicia cuando vamos vestidos de cierta manera. Hay de los hombres que son de tropiezo, hombres, y también incluye a las mujeres. También habla de los que hacen tropezar. La ropa decorosa tiene que ser bien examinada. Fíjate en los cuellos, las mangas, los escotes, el largo del traje, las aberturas de las faldas, los estilos apretados, las telas transparentes. Porque hay personas que son débiles y pueden codiciar a una mujer o a un hombre. La modestia es señal de buen sentido y sabiduría. Por eso que en nuestro vestir, en nuestra apariencia física, seamos santos también. El peinado, por ejemplo, también, o arreglo. La palabra nos recomienda no peinados ostentosos. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 9. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 3. Lo contrario de peinados ostentosos son peinados sencillos. Puedo reflejar santidad a través del peinado. La mujer debe peinarse bien, haciéndose peinados sencillos porque su pelo es su gloria. Dios nos manda dejarnos crecer el cabello porque esto es honroso. Es decir, la mujer que se deja crecer el cabello es honrada. Es honrada por Dios, por los ángeles, por los justos, por los temerosos de Dios, porque por medio de su obediencia se está sometiendo a Dios y a su esposo. Y no quiero traer controversia ahora, porque a lo mejor está escuchando la reflexión una mujer o un hombre que se corta el pelo. Por cierto, yo no soy partidario de que los hombres se dejen el pelo largo, es costumbre, es tradición, ¿no? Pero cada uno hace lo que quiere con su pelo, ¿no? Es opinión y me estoy basando en lo que dicen estos pasajes, ¿no? Hablando de la santidad y hablando, pues, por ejemplo, de la apariencia externa. El propósito de nuestro pelo es gloria, no vanagloria. No debemos lucirlo con otros propósitos como por ejemplo vanidad, provocar o atraer. El pelo largo, bien recogido, bien arreglado, da gracia y gloria a la mujer. Usted podrá estar bien vestida, pero si no está bien peinada, no da esa misma impresión, ¿verdad? Puedes llevar un buen vestido, puedes ir bien vestida, pero de repente a lo mejor el peinado... ¿Qué ha pasado? También el arreglo de nuestro pelo refleja otras cosas como la actitud, el estado de ánimo. Hemos leído también sobre los adornos de perlas, oro, plata, es decir, las joyas. El maquillaje es otra forma de adornar. Tú puedes reflejar santidad
por medio de la vestimenta, peinado, tu maquillaje, las joyas que llevas, el tinte en el cabello, el atavío que nos recomienda la palabra. El corazón alegre hermosea el rostro. Proverbios capítulo 15, verso 13. Esta es la verdadera hermosura, la que proviene de un corazón limpio de amarguras y agradecido con Dios. La otra hermosura proviene de cosas externas. Es artificial, es superficial, es vana. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. Pero la hermosura de la santidad es la verdadera hermosura. De ella podemos participar tú y yo. La santidad conviene a tu casa. La santidad nos conviene a nosotros. La santidad tiene que ser el sello distintivo de todo cristiano. Se nos debe identificar, no solo por los frutos. Dice, por sus frutos los conoceréis, sino que nuestro testimonio refleje santidad. En nuestra manera de pensar, de hablar, en nuestro testimonio diario, en nuestra apariencia física, como estamos mencionando, en los sentimientos, en nuestras palabras, en nuestra conducta, que reflejemos santidad. Sed santos, porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. Estamos hablando de uno de los atributos del Señor, la santidad. ¿Qué piensas al respecto sobre este tema? ¿En algo me he equivocado? ¿En algo he patinado? Te invito a que me corrijas con amor, porque a lo mejor la última parte que hemos mencionado de los peinados, de los vestidos, pues a lo mejor tú no estás de acuerdo. Pero yo creo que hemos dado claves importantes. Y no estamos diciendo que tú no te puedas vestir de tal manera. El tema es por qué lo haces. ¿A quién quieres agradar? Hay personas que se visten de tal manera y provocan. Hay hermanos, hay hermanas que son codiciosos y con el ojo ven, porque su ojo no es bueno, no es santo, y codician. ¿Qué sale de tu corazón? ¿Qué hay en tu interior? ¿Hay santidad? Uno de los atributos del Señor que hemos mencionado en este día. Sin santidad, nadie verá al Señor.